Continuamos con la lección número 2 de este bonito vestido camisero. Vamos a ver aquí la ubicación de los moldes en la tela y también el proceso de corte. No olviden suscribirse y compartir, darle me gusta. Déjenme ahí en los comentarios cómo les parece o qué dudas tienen y vamos a la clase. Voy a empezar cortando la parte superior de la blusa, delantero y espalda, y luego voy a cortar estas piezas que son más pequeñas, luego la parte de la falda. Entonces vamos a comenzar. Ponemos la tela por el lado del revés. Previamente hemos debido haberla lavado si es necesario, ¿cierto? Como esta tela es 100% algodón, yo la lavé para que ya después no se me vaya a encoger una vez que haya hecho el vestido. Entonces vamos a ubicar los moldes hilo de tela. Recordemos siempre que las telas tienen tres formas de cortarse, ¿cierto? O tres sentidos. Uno es a lo largo, que ese va a ser siempre el hilo de la tela. Y tenemos esta posición que va a ser siempre el ancho. Y tenemos también lo que es al cergo o al pies, que es diagonal. Este vestido incluye los tres procesos. Incluye piezas a lo largo, a lo ancho y también al cergo. Vamos a comenzar. Entonces he tomado aquí mi molde, el delantero, y esta línea que es la línea de aplome, que recuerden que siempre se la hacemos al molde básico. Aquí está en el molde básico. Entonces si yo pongo mi molde de esta forma, miren que me queda igual, ¿sí? Es importante que esta línea la hagamos antes de empezar a hacer la transformación. ¿Por qué razón? Porque el molde podría sufrir cambios o sesgarse un poco o cosas como esa, y esta línea siempre se tendrá que mantener en ese puesto. ¿Me va a servir para qué? Para aplomar el molde. De esta manera yo sabré que mi molde está ubicado de manera correcta en la tela. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer que esa línea quede lo más derecha posible en el momento de ubicar mi molde en la tela. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces es muy sencillo. Yo pongo mi molde acá, ¿cierto? Este que tengo aquí es el borde de la tela. Lo que hago es que con 1 metro mido esta distancia. De aquí al borde me tiene que dar igual aquí arriba que abajo. Entonces vamos a medir. Pongo mi metro donde está la línea y mido hasta el borde, es decir, hasta donde están estos pelitos de la tela, ¿cierto? Tiene 32 centímetros. Ahora lo voy a medir aquí abajo. Miren que se me pasa 1 centímetro. Quiere decir que yo tendré que mover mi molde un poquito más hacia allá para que me quede bien aplomado. Volvemos y medimos 32 y 32. Ahí ya está bien aplomado mi molde. Lo voy a dejar así. Prenso el molde, ya estará listo para cortar. Con la espalda es igual el proceso. Vamos a cortar primero el delantero. Miren que no siempre guiarnos por las líneas será lo más adecuado. A veces estas líneas no quedan tan precisas en el proceso de producción de la tela, en el momento que se está estampando. Aquí lo más importante es la dirección de la urdimbre o de los hilos que van a lo largo de la tela. Marcamos la pinza y en este punto vamos a poner un alfiler para que nos quede marcada también la pinza ahí en ese punto, y vamos a cortar. Retiramos y marcamos la pinza. Levantamos el molde y donde cruza el alfiler vamos a hacer un punto, porque sé que hasta ahí voy a coser la pinza, ¿cierto? Y luego por el otro lado igual. Podemos ya retirar el molde y así me ha quedado. Vamos a cortar la espalda. Tengo aquí la espalda, la voy a alinear con el borde de la tela, con el hilo de la tela. La marcamos y la cortamos. Marcamos la pinza también. Marcamos la pinza, retiramos el molde y no olvidemos aquí en la parte de abajo también marcar la pinza. Entonces podemos hacer ahí unas cortaditas para que nos queden marcados ambos lados. De igual forma en el delantero. Ahora vamos a cortar las piezas de la primera falda. El de la pinza va a ser el posterior, vamos a marcarlo, posterior. Y esta pieza va a ser
nuestro delantero. De esta pieza voy a sacar dos, es decir que lo voy a cortar dos veces, que me salgan dos, y este lo voy a cortar a doblez de la tela. Voy a ubicar esta pieza al hilo de la tela. Me deben salir dos piezas, la tela está doble. Y esta pieza la voy a poner a doblez de tela para que me salga solo una pieza. La voy a marcar para cortar. Y listo, esta pieza. Miren que me salen dos piezas. Ahora vamos a alinear esta pieza con el borde de la tela. Organizamos las líneas, lo ponemos al doblez de la tela, marcamos y cortamos. Marcamos la pinza, ponemos un alfiler, levantamos el molde y luego marcamos el otro lado, retiramos y listo. Aquí me ha salido una sola pieza. Ahora nos vamos a centrar en cortar la falda, que es la parte más grande. De último vamos a cortar piezas como la manga, como el cuello y esas piezas que son más pequeñas. Vamos a pasar primero al proceso de corte de las piezas de la falda, y para estas piezas no hicimos molde, así que vamos a ver cómo lo hacemos sin necesidad de molde. Ahora viene la pregunta de cuánta tela voy a aumentar para fruncir. Vamos a cortar la golita que está a lo ancho, la que está ahí en el centro, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que nos planteamos es ¿y cuánto le voy a echar de aumento? Entonces, ese aumento puede variar y es de acuerdo a el tipo de prenda que vayamos a hacer, depende a cuánta tela tengamos también, o depende si quiero que la falda me quede muy ancha o que me quede no tan ancha. Entonces podríamos agregar una cantidad generosa o podríamos no agregar una cantidad tan generosa, ¿sí? Una cantidad más bien poca, ¿sí? Que no sea tanta. En mi caso voy a hacerlo como está el vestido. Miremos que es algo súper suavecito, pequeñito, y no vamos a necesitar agregar tanta tela. O sea, no es un fruncido súper fruncido, no, son unos pliegues regaditos, así como lo ven ustedes ahí. ¿Qué medida necesito conocer? Necesito saber cuánto me mide este recorrido de la falda, ¿cierto? Donde voy a pegar la gola. Entonces, es importante tanto del delantero como de la espalda, y todo esto lo tendré que multiplicar por 2 porque aquí tengo la mitad de la falda. Entonces lo que voy a hacer es que voy a juntar los dos para medirlas. Lo que voy a hacer es que voy a juntar aquí para mirar cuánto es el recorrido. Voy a eliminar la botonera porque después vamos a agregar lo de la botonera. Entonces vamos a medir el recorrido. El recorrido tiene, si lo medimos aquí por debajo, descontando la costura del costado, la voy a descontar, tiene 65 centímetros y medio. Eso es lo que tiene descontando la costura. Podría dejarlo en 66, está bien. Listo, entonces esa medida pues será por 2, ¿cierto? Porque aquí tengo la mitad. El doble de 66 serán 132, es el doble. ¿Cuánto le voy a agregar? Podemos hacerlo por porcentajes y les explicaba a mis alumnas que podríamos poner esa cantidad al doble si lo que quiero es que me quede bien fruncido, o podemos agregar un 50% o un 30% de acuerdo a qué tan fruncido quiero que me quede, o también de acuerdo a la cantidad de tela, porque a veces no tenemos tanta tela, entonces tenemos que hacer un fruncido muy pero muy suave. Ya sé que tiene un recorrido de 132 en total. 132 centímetros es el recorrido. Le voy a agregar un 30% a ese recorrido para fruncir, solo un 30%. Entonces, 132 dividido en 100, eso me da 1.32 por el 30%, que es lo que le voy a agregar, ¿cierto? Me da 39.6, puedo dejarlo en 40, entonces más 40, le voy a sumar 40 centímetros. Esos 40 centímetros le voy a sumar 5 centímetros más. ¿Y para qué me dirán? 2 de costura más 3 de botonera, entonces serán 5 centímetros más que le voy a agregar. 132 más 45 en total, ¿cierto? 45 igual 177. 177 es el total de la tela que yo voy a cortar en esa falda. De esta forma voy a saber cuánta es la tela que debo tener. Como voy a cortar dos piezas,
porque voy a poner una pues por la parte de adelante, otra por la parte de atrás, uniéndolas en el costado. Entonces esto lo voy a dividir en 2. Entonces dividido 2 me da igual 88.5. Lo pueden dejar en 88 o en 89, pueden redondearlo, ¿listo? Entonces me da 88.5. Voy a cortar 2 piezas de esta medida, 2 piezas, ¿listo? Y ahora el largo. Yo me he medido desde la cintura hasta abajo y el largo de mi vestido va a ser 90 centímetros de la cintura hacia abajo. Entonces voy a tomar la pieza delantera y la voy a medir. ¿Por dónde la voy a medir? Por el costado, descontando las costuras que no cuentan. Entonces tiene aquí 21 centímetros. Esos 90 centímetros yo le voy a restar 21 centímetros. Eso me da 69. Estos 69 que tengo aquí es el largo que va a tener mi vestido de aquí para abajo. Como ahí hay un corte más, entonces debo dividirlo en 2 para poder cortar esas piezas de acuerdo al largo que yo quiero. Entonces estos 69 los voy a dividir a su vez en 2 y eso me da 34 centímetros. A estos 34 le voy a sumar 2 centímetros para costura porque lleva una costura en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces más 2, eso me da 36. Repasamos, esto que hice acá es para medir el ancho. ¿Cuánto le aumenté? Un 30%, ¿cierto? 30%, que eso me dio 40. ¿A qué le agregué el 30%? Al recorrido total de estas piezas, ¿cierto? Que son las piezas que van en la primera falda. Luego le sumé 5 centímetros, 2 para costura, ojo, y 3 para botonera. Me dio 177. Eso a su vez lo dividí en 2, ¿para qué? Para trabajarlo por mitades, porque no lo voy a cortar todo completo. Entonces lo dividí en 2 para saber que debo cortar 2 piezas de 88.5. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Ahora el largo. Tengo 90 de largo de falda. Como ya esta pieza mide 21 y ya la corté, tengo ahí mi molde, lo que hago es que le voy a quitar esos 21, me da 69. Y como voy a hacer 2 faldas todavía, es decir, 2 piezas más, pues lo divido en 2, me da 34 y le sumo costura. Total 36. Conclusión. Voy a cortar 2 piezas de 88.5 de anchas, ¿cierto? 88.5 de anchas por 36 centímetros de largo. Perfecto. Voy a atravesar la tela así para que ustedes la vean y denoten que está atravesada. Este es el largo de la tela, este es el ancho de la tela. ¿Cómo las voy a cortar? De manera que cuando yo las pegue en la falda, ellas se vean así, es decir, que este es el lado que yo voy a fruncir, ¿cierto? Voy a doblar o voy a medir aquí mi tela. Desde este borde hacia acá voy a medir 56. Tengo mi tela doble para que me salgan 2 de una vez. Voy a tomar la mitad de los 88.5 para aplicar la primera medida y así me quede más fácil de cortar. Entonces mido desde el borde la mitad, que serían 45. Voy a hacer una aproximación a los 90 centímetros. Entonces 45 y marco. Esto es una medida que ustedes pueden aproximar. Si quieren echarle más tela, pues pueden sumarle unos 10 centímetros o 20 centímetros. Ya ustedes miran qué tanta tela tienen y si les alcanza. Pero no es que tienen que ponerle el mismo porcentaje que yo le estoy poniendo. Pueden ponerle mucha más tela. Giré la tela de nuevo porque así me va a facilitar más cortarlo. Y bien, por este punto es que voy a doblar, que es la mitad de los 88.5 o los 90 centímetros en mi caso, que yo lo aproximé. Pueden apoyarse de una regla larga si la tienen. Vamos a medir tanto en el punto de abajo como en este punto los mismos 45 centímetros para apoyarnos de la regla. Entonces medimos que tenga la misma distancia en ambos lados. Voy a poner la regla en los puntos que marqué, luego doblo la tela hasta donde está la regla y organizo la tela que me quede bien derechito todo para comenzar a marcar. Debe quedarme bien derechito. Voy ahora a marcar desde el borde los 45 centímetros que había dicho que son la mitad, ¿cierto? Que ya por 2 pues serán 90, que está la tela doble. Entonces, mido de nuevo con el metro, 45, marco, luego 45 otra vez, marco, para saber que esa es ya la medida del ancho de mi gol. Y voy a medir ahora el largo. Voy a retirar la regla
y voy a sostener mi tela con estas pesitas para que no se me vaya a correr y poderla trabajar. Retiro la regla y en esta parte voy a retirar todo este borde de la tela. Puedo poner la regla así recta, marcamos una línea para eliminar o cortar esa parte de la tela. Y ahora vamos a medir de aquí hacia abajo el largo de la pieza que vamos a poner, que dijimos que era ¿cuánto? 36 centímetros. 36 centímetros. No voy a agregar más costura porque ya dije, ya le agregué costura. Entonces, solo los 36 marco. Lo mismo de este lado, 36. Y lo pueden marcar también en el centro para que se aseguren que les quede más derecho. Ponen la regla, lo marcan y por este lado también lo marcan. Lo vamos a cortar y listo. Ahora observemos las piezas. Me han salido dos piezas. Este es el ancho. Miren que las líneas me quedaron atravesadas, ¿cierto? Entonces, esta es la primera pieza. Ya vimos cómo lo cortamos sin necesidad de molde. Hay que medir sobre la tela. Aquí tengo ya las piezas cortadas. Una de las dos piezas, es decir, esta, la que va a ser el delantero, debe ir abierta por delante. La voy a doblar y la voy a partir por la mitad. Entonces, esta pieza me va a quedar partida en dos. Miren que me salieron dos piezas por separado y esta sí salió completa. Esta me va a quedar un poquitico más ancha porque lleva también el aumento para la botonadura, pero la vamos a dejar así, no hay ningún problema. Ahora voy a cortar la última pieza. Para eso voy a necesitar también aquí estos apuntes. Ya sé que la pieza de arriba, la que antecede a esta, tiene 177 en total. Entonces voy a tomar esos 177 y le voy a sumar los 40 centímetros que agregué para fruncir. O pueden agregarle un poquito más si desean, 50, y si les alcanza la tela. Entonces vamos a hacerlo y a ver si me alcanza para echarle un poco más. 177 más 40 centímetros igual 217 centímetros. 217 centímetros. 217 centímetros es el total del recorrido ya con el aumento para fruncir. A su vez esto lo voy a dividir en 2. Dividido 2 me da 108. Si lo divido en 2 me da 108. Voy a cortar dos piezas de 108 de ancho, por lo menos en la base donde lo voy a pegar, ¿cierto? Porque como va al cerdo, pues será más ancha en la parte de abajo. Entonces voy a cortar dos piezas. ¿Listo? ¿Por cuánto de largo? Por los mismos 36 que tenía la gola anterior. Por 36 de largo. Como voy a hacer un corte al cerdo, mi mesa es bastante pequeña, voy a dividir estos 108 en 2 y pues ya van a ver por qué. Vamos a comenzar organizando la tela. La tengo así en forma de triángulo, miren, y la voy a volver a doblar de manera que me quede 4 capas de tela. Entonces vamos a doblarlo. Miren cómo lo tengo, como un triángulo me quedó. Tengo aquí 1,5 metros. Tengo aquí varias opciones, o cortarla en este punto. Miren que incluso me podría salir casi que completa, pero entonces me va a salir muy rotonda y yo no quiero que mi bola me quede tan rotonda. Voy a trabajarla con una de estas puntas y de esta forma pues también estaré logrando que me quede un poco más de tela. La volteo de esta manera y miren que voy a trabajar con la tela que me queda hacia los bordes. Miren que aquí me queda el orillo. No voy a trabajar con esta punta que me queda doble, miren, y me saldría una rotonda completa. Pero pues prácticamente ahí se me iría casi que toda la tela y me va a quedar exageradamente volada en la parte de abajo. No quiero eso. Voy a tomar el ancho de la gola que voy a manejar, que en este caso pues son 2 de 108, ¿cierto? Entonces la voy a dividir en 2. Eso me da 54. Esta medida es la que voy a estar usando para sacar mi gola. Esos 54 centímetros los voy a medir aquí. Tengo mi tela en 4 partes iguales, pero estas dos pues son una tapa, es decir, la que va por delante, y las otras dos pues van a ser la otra tapa, la de atrás. Entonces repasemos antes que corte uno. Doble mi tela al centro, ¿cierto? Formé como un triángulo y me quedó así.
de esta forma, 4 tapas. No trabajé con este lado, que es el lado que me quedaría completamente rotondo, sino que trabajé con uno de los orillos porque voy a hacer es una semicampana, no quiero que me salga tan marcada. Esta medida, que es la medida que debería tener tanto la pieza de adelante como la pieza de atrás, la dividí en 2 y me dio 54. Esa medida es la que voy a aplicar aquí. Entonces vamos a tomar el metro y vamos a medir 54. No lo midan recto, mídanlo así, en esta forma, miren como circular. ¿Listo? Entonces 54, aunque si ustedes quieren sacar esta gola bien rotonda lo pueden hacer, no hay problema. Lo vamos a bajar más, 54, ojo, miren todo lo que se está consumiendo. Voy bajando porque ella consume tela, es una golita que consume tela, ojo. 54, 54, lo voy subiendo hasta que llegue ahí. Ahí ya es 54, miren. Voy a hacer 2 puntos, uno aquí para saber que ahí es 54 y lo mismo acá en este punto. Ahí ya tiene costuras y todo, aunque si ustedes quieren pueden agregar un poquito más. Vamos a marcar en esa forma circular que tiene. No lo vayan a hacer recto porque se les va a hacer un pico feo. Trato de sacarlo aquí, no tan en curva, que no me quede tanta punta hacia arriba. Voy a medir de aquí hacia abajo el largo de la gola, que son ¿cuánto? 36 centímetros. Entonces voy a medir 36. Si ustedes están viendo ahí, casi que ni me alcanza. Entonces pilas, porque ya vimos que si queremos hacer el mismo tipo de corte, en este caso se fue los 3 metros con 80 y perfectamente se les podrían ir hasta 4 metros. 36, medimos 36. Voy a ir cortando una vez aquí, ahí lo pueden ustedes observarse, porque tengo aquí una bolsita y necesito sacarla. Ahí ya la llevo cortada. Por acá también ya voy a cortar. Retiro esta parte. Voy a fijar la tela para que no se me vaya a desordenar. La voy a correr con cuidado para que la podamos observar mejor. Mido 36, sigo midiendo los 36 centímetros. 36, vamos cortando. Miren que para este tipo de vestidos pues no necesitan tener un molde. Y en este punto ustedes pueden hacer esto. Lo pueden doblar hasta allá y terminar de cortar para que se les facilite un poco más. O si no, pueden seguir midiendo. Pueden seguir midiendo, miren que ahí están los 36. Emparejamos por acá. Este pico lo podemos eliminar un poquito así. Que no me queden picos ahí. Aquí me quedó un poquito el daño de la tela, pero lo voy a dejar así porque si no se me escuadra. Vamos a observar cómo me ha quedado. Si lo abrimos, miren cómo quedó. Es una rotonda que va a ir fruncida. Una de las 2 piezas debe ir abierta en la parte delantera. Entonces tenemos 2 opciones. Una es dividir una de las 2 piezas por el centro, ¿cierto? Que me queden 2. Esa es una opción. La otra es dejar la añadición, una atrás, en toda la cola, en todo el centro de la falda, y trabajar y dejar la otra en la parte de adelante. ¿Esto para qué? Para no hacerle costuras en los costados, en la zona de los costados, sino que esa falda se uniría toda en redondo. Entonces, lo podrían ustedes trabajar así, pero tengan en cuenta un detalle. Si yo pongo mi gola aquí de esta forma, miren que la parte frontal donde va la botonera me va a quedar una a lo largo y otra a lo ancho. Si ve que la una tiene las rayas hacia allá y la otra las tiene bajando, y lo mismo acá si se encuentra. Miren que también va a pasar lo mismo. Entonces, si no queremos que eso pase, tendremos que dividir nuestra gola en la parte del frente. Esto para las que van a usar rayitas, porque si es un estampado o un unicolor, pues ahí no hay ningún problema. Miren que ahí sí se ve sesgada. Entonces vamos a poner nuestra golita de esta forma y la vamos a partir por el frente. La otra también es una opción que pues, se podría trabajar. Vamos a partirlo por el frente y listo. Ya me han quedado ahí las 2 piezas de la falda y ahora sí vamos a cortar el resto de piezas. Ahora voy a cortar la botonera. Lo que hice fue que hasta este punto es mi cintura, entonces de ahí hacia abajo pegué una tira, miren, muy larga, de 90 centímetros de largo y un poquito más. Siempre agreguemos unos centímetros de más porque podría ser que se encoja un poco cuando le fusionemos el sido en la entretela. Lo mismo el ancho, vamos a agregarle por lo menos 1 centímetro más de ancho, que es preferible que tengamos que recortar
a que después nos quede embolsada o arrugada. Entonces vamos a poner aquí la tira al hilo de la tela al largo. Miren, me quedó esta tira y no me alcanza, voy a tener que añadirla. Entonces vamos a cortar hasta donde me alcance, luego cortar este pedazo para pegar. Vamos a fijarla con alfileres. Ya está fijada, le puse alfileres. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas piezas necesito cortar? 2. Voy a necesitar 2 piezas, por eso puse mi tela doble y vamos a cortar. Por este lado la voy a dejar así tal cual, pero por este lado sí voy a darle 1 centímetro de más. Eso por si se me llega a deformar con el calor cuando le pegue el sidón, porque eso puede pasar. Y por este lado le voy a dar 1 centímetro más. Miren todo lo que me faltó un pedazo para abajo, entonces ese pedazo lo voy a cortar por aparte para pegarse. Me faltaron 35 centímetros. Corto la otra pieza que voy a pegar en esta parte recta. Mido 35 centímetros, que fue lo que me faltó, un poquito más, mejor que no sobre. Voy a cortar ahí 40, monto esta pieza encima. La voy a cortar más anchita para que cuando yo la pegue poder hacer coincidir las líneas y que no se note mucho la añadición. Entonces por eso la corté un poco más ancha, ¿no? Así yo voy a poder mover esta pieza de manera que haga coincidir las líneas. La siguiente pieza que voy a cortar son las mangas. Siempre vamos a cortar de las piezas más grandes hacia las más pequeñas. Entonces vamos con las mangas. Miren que las dos me quedaron en el mismo sentido. Marcamos y cortamos. Esta es la parte delantera de mi manga. Hago un piquetico para saber que es el delantero y listo. Ahora voy a cortar las piezas que van en la cintura, haciendo como de cinturón. Entonces tengo esta que es la de la espalda, la voy a cortar aquí a doblez de la tela, y tengo esta que es la parte delantera, voy a cortar 2. Voy a ubicar la tela en el sentido que está en la foto, que es como así atravesadita, ¿cierto? Entonces este pedazo que me ha quedado acá me sirve porque justamente está en ese sentido. Entonces aquí tengo una parte recta y esta parte que es la que debo cortar 2, la voy a poner aquí. No la corten tan exacta, déjenle por ahí 1 centímetro. ¿Por qué? Porque esta pieza le vamos a fusionar un poquito de sidó para que nos dé ahí como fuercita y se vea bonita esa parte. Y podría ser que se recoja un tris, entonces le pueden dejar 1 centímetro, que igual que si al final les sobra no va a pasar nada, simplemente se lo eliminan y listo. Como son piezas pequeñas, las voy a fijar con un alfiler para que me permita cortar mejor. Miren que puse la tela doble de manera que las líneas me queden así atrás. Le voy a dejar aquí este poquito de más por este lado, sí lo voy a cortar igual. Voy a dejarle también aquí medio centímetro, puede ser medio a cada lado. Y ahí tengo ya esta partecita de las piezas. Van a ir fusionadas con sidón, miren. Voy a dejar ahí el molde. Y ahora voy a cortar esta pieza que es la pieza de la espalda. Esa va a ir a doblez de tela, entonces voy a abrir la tela de esta forma. Voy a poner así la tela, miren, doble. Cuando digo doblez de tela quiere decir que uno de los bordes de mi molde va a alinearse con el doblez de la tela. Alineo con el borde de la tela y vamos a cortar. También pueden dejar aquí medio centímetro por si se llega a recoger cuando fusionemos. Vamos a hacer un piquete en esta parte de arriba para saber qué es la parte que corresponde no a la cintura, no al pegue de la cintura, sino en la parte superior. Ahora nos falta el cuello. El cuello no lo vamos a cortar en tela todavía, lo vamos a cortar en entretela y luego lo vamos a planchar directamente en la tela. Entonces vamos a ver cómo es que lo hacemos. Tengo esta entretela que es un poquito más tiesa, más durita, y es la que voy a utilizar para cortar la tirilla. Esta es la tirilla o la base del cuello o pie de cuello. Y para este voy a usar sidón, que es más delgadito, más suave. Si no tienen esta entretela, pueden cortar 2 veces sidón para esta pieza, es decir, le pueden cortar 2, le ponen tanto a la tapa de afuera como a la que va a quedar por dentro, para que les dé un poquito de fuerza esa parte y pues no se escurra, no se caiga, sino que quede paradita. Voy a doblar mi tela. Este es el ancho de la entretela, miren,
voy a poner ahí mi cuello o mi pie de cuello, como ustedes lo quieran llamar. Le voy a poner alfileres. Miren que esta parte la puse a doblez. Yo sé que tengo aquí el cuello completo, pero no lo quise abrir porque voy a bregar más. Entonces mejor lo hacemos así. Ahora lo vamos a cortar. ¿Cuántas tiras voy a cortar? Si corté en una entretela más gruesita, solo una. Y miren que hay solo una. Pero si cortaron en sidón, pueden cortar 2. Ahora, con este sidón que tengo acá, que es más delgadito, o pueden usar la entretela 20-20, vamos a ponerla de esta forma. Este es el ancho, miren, el lado que estira un poquito, este es el largo. Voy a doblarla y voy a poner este molde también a doblez de tela. Lo vamos a poner así de esta forma, alineado con el borde de la entretela, y cortamos. ¿Cuántas voy a cortar? Solo una tapa de entretela. Y aquí me ha salido ya completa. Luego la voy a planchar ya directamente en la tela. Adicional a esto vamos a cortar una tira de este ancho para fusionarle a esta tapa. En esta parte tendremos que darle la misma forma que tiene, y pues hacia abajo sí lo cortamos recto. Entonces vamos a poner la entretela y vamos a poner aquí esta parte recta, aseguramos con alfileres y vamos a cortar. Y ahí está listo ya para pegar. Para estas piezas también voy a cortar sidón. Voy a tomar el sidón de esta forma y vamos a ponerlo doble. Miren, aquí está doble, entonces estas piecitas necesito que me salgan 2. Podemos poner solo una o pueden cortar con el molde como ustedes quieran. Le vamos a fusionar a todas. Retiro, y este lado que me quedó a doble voy a poner esta otra pieza. Miren, no voy a dejar ahí con el molde incluso. Cortamos. No tienen que ser tan estrictas con este corte porque eso después se va a cuadrar cuando lo estemos pegando. Ya está listo para pasar a planchar.